Dijeron que el cielo era tranquilo, que cualquier cosa que se moviera en él podía ser prevista, explicada, catalogada. Pero el mes pasado, esa ilusión se desmoronó. Una silueta fría y angular rasgó el vacío. Su movimiento era demasiado perfecto, su origen demasiado distante, su propósito desconocido. No era un cometa, no era un asteroide, era otra cosa. Algo que desafiaba todas las leyes naturales que creíamos entender. Los científicos lo llamaron 3I Atlas, pero el nombre no capturaba la atención que trajo consigo, porque esto no era solo una roca de otro sistema estelar. Se movía con demasiada precisión, giraba con demasiado equilibrio y reflejaba demasiada luz para su tamaño. Su comportamiento se parecía menos a un fragmento y más a una máquina. Cuando el telescopio espacial James Webb capturó la primera imagen real de este objeto, no envió solo píxeles, envió una advertencia. Tal vez no estemos solos, tal vez nunca lo hayamos estado, y tal vez, solo tal vez, alguien esté observando. Cuando el sistema Atlas de la NASA captó la señal inicial el 1 de julio, no sonaron alarmas, solo un punto moviéndose rápidamente, otro destello cruzando el cielo. Pero a medida que los telescopios automatizados triangulaban su posición y trayectoria, los astrónomos se dieron cuenta rápidamente de que algo no estaba bien. No solo era rápido, era demasiado rápido, viajando por el espacio a más de 244.000 kilómetros por hora, en una trayectoria hiperbólica que solo podía significar una cosa: venía de afuera de nuestro sistema solar. Solo otros 2 objetos confirmados habían hecho eso antes, pero este era diferente. La primera anomalía fue su aproximación. En lugar de un descenso caótico desde los bordes del sistema, se movía paralelo al plano del sistema solar, siguiendo un camino entre las órbitas de los planetas interiores. Aún más extraño, su punto más cercano al Sol fue sincronizado para cuando la Tierra estaría al lado opuesto, completamente fuera de vista. Esto no es solo inusual, es estratégico, como si hubiera sido diseñado para evitar la observación directa. Al rastrear su origen a través de la oscuridad, la trayectoria no apuntaba al cinturón de Kuiper, ni a la nube de Oort, sino a una región cercana al centro de la galaxia Vía Láctea. Ningún objeto natural debería ser capaz de hacer ese viaje intacto, y mucho menos con ese nivel de control. Con la trayectoria confirmada, los astrónomos solicitaron que el telescopio James Webb fuera redirigido para observarlo. Lo que se capturó lo cambió todo. Desde su posición más allá de la Luna, los instrumentos del Webb detectaron un objeto que reflejaba mucha más luz de la esperada para su tamaño. Si estuviera hecho de roca o hielo, tendría que ser enorme para brillar tanto. Pero no lo era. Era relativamente pequeño, lo que significaba que su superficie era artificialmente reflectante, como metal pulido. Las lecturas espectrales confundieron aún más a los analistas. Sin cola cometaria, sin liberación de gases, sin polvo, solo una estructura fría, sólida y altamente reflectante que parecía absorber y redistribuir el calor de manera controlada. Uno de los lados del objeto era consistentemente más frío, como una superficie blindada para proteger sistemas internos. Y entonces vino el movimiento. No giraba de forma desordenada ni oscilaba como los cuerpos naturales. Giraba con ritmo y equilibrio, manteniendo su orientación respecto al Sol de maneras que ningún objeto natural podría. La imagen térmica mostraba pulsos repetitivos de calor, como si sistemas internos estuvieran controlando la exposición térmica. En el centro de todos esos datos surgió una realización escalofriante. No estábamos observando una roca errante, estábamos observando un vehículo. En las semanas siguientes, el James Webb continuó monitoreando el objeto, y cada nuevo paquete de datos solo profundizaba el misterio. La mayoría de los objetos celestes son esclavos de la gravedad. Sus rutas se curvan, sus velocidades decaen.
Pero el 3I Atlas no seguía esas reglas. Hacía correcciones sutiles de rumbo durante el vuelo, sin sistema de propulsión visible, sin chorros, sin interacción con el viento solar, y aún así giraba, se alineaba, reaccionaba como si fuera consciente. Era el mismo tipo de firma que provocó debate con el objeto Oumuamua años atrás, pero ahora era más fuerte, más precisa, más deliberada. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, que antes teorizó que Oumuamua podría haber sido una sonda alienígena, llamó la atención de inmediato. Pidió que la comunidad científica midiera la aceleración no gravitacional, un fenómeno que, si se detectaba, podría indicar propulsión artificial. Y eso fue exactamente lo que encontraron. No solo el objeto estaba acelerando de maneras extrañas, sino que lo hacía en respuesta a las condiciones ambientales. Cuando la radiación solar se intensificaba, ajustaba su orientación para minimizar la exposición térmica. Al entrar en bolsas magnéticas, parecía desacelerar. Esto no era adaptación pasiva, era navegación. Quizás el detalle más perturbador no vino del movimiento, sino de la ausencia total de sonido, del silencio completo y deliberado. Mientras los científicos del Goddard Space Flight Center analizaban los datos del Webb, descubrieron anomalías electromagnéticas sutiles alrededor del objeto. Al principio pensaron que era ruido de fondo, pero al filtrar y mejorar los datos, emergió un patrón. Pulsos de baja frecuencia en secuencias matemáticamente estructuradas, números primos, proporciones de Fibonacci. No era ruido, era información. Los pulsos no parecían dirigidos a la Tierra. Se irradiaban en todas las direcciones, sutiles y constantes, como si el objeto no estuviera transmitiendo un mensaje, sino manteniendo una conexión con algo o alguien. Los análisis de la superficie externa revelaron materiales compuestos en capas desconocidos en la Tierra, pero similares a conceptos de ingeniería de metamateriales, superficies que se adaptan en tiempo real a la interferencia electromagnética. El objeto estaba equipado para ocultarse, camuflarse, observar y, lo más perturbador, aprender. A medida que los datos llegaban y los científicos armaban el rompecabezas, una teoría aterradora comenzó a tomar forma. Tal vez no fuera la primera vez que algo así pasaba por nuestros cielos. Tal vez solo era la primera vez que teníamos la capacidad de verlo. Los modelos detallados de la estructura del 3I Atlas revelaron algo sin precedentes. La forma no era esférica como un asteroide, ni irregular como un cometa. Era simétrica y angular, con paneles que se reorientaban según su posición respecto al Sol. No eran movimientos caóticos, sino comportamientos adaptativos, casi reflejos biológicos. La rotación era fija en un eje constante, como una nave espacial usando estabilización giroscópica. Cuando el viento solar cambiaba, segmentos de su superficie se realineaban en movimiento sincronizado, sin engranes, sin partes mecánicas visibles, como si la carcasa externa estuviera viva, reaccionando como células vivas a la luz o al calor. Esto llevó a una teoría radical entre los astrobiólogos. ¿Y si el 3I Atlas no fuera solo una máquina, sino un organismo híbrido? Una síntesis de componentes biológicos y artificiales diseñada no solo para sobrevivir al cosmos, sino para evolucionar dentro de él. Una forma de vida del espacio profundo, no nacida, sino construida. Entonces, cuando las evidencias se volvieron abrumadoras, todo quedó en silencio. Los registros de observación que antes eran públicos fueron retirados. Las transmisiones en vivo de los observatorios fueron interrumpidas. NASA, ESA y otras agencias emitieron declaraciones vagas sobre análisis cauteloso, pero sin actualizaciones. Científicos que eran muy activos al inicio dejaron de dar entrevistas. El acceso a los datos más sensibles del web fue restringido por directrices de seguridad nacional. No era solo cautela científica, era contención. Periodistas que intentaron solicitar información vía FOIA recibieron negativas totales. Memorandos filtrados sugerían algo demasiado grande para ser divulgado al público, algo que podría sacudirlo mucho más allá del campo de la astronomía. Y así comenzó el apagón, no por confusión, sino por miedo. Miedo de que, si el objeto era realmente artificial,
no fuera solo un artefacto errante, que estuviera funcional, que estuviera observando, o peor aún, esperando. Mientras los canales oficiales permanecían en silencio, un pequeño grupo de astrofísicos y especialistas en IA comenzó a examinar los últimos datos liberados. Fue entre esas lecturas térmicas, capturadas por los sensores más sensibles del web, donde encontraron algo demasiado preciso para ser aleatorio. La temperatura de la superficie del objeto pulsaba rítmicamente, siguiendo intervalos de números primos, una estructura matemática que parecía un mensaje codificado. Pero este mensaje no se transmitía, estaba incrustado en el propio comportamiento térmico del objeto. La implicación era asombrosa. El objeto se comunicaba en un lenguaje tan avanzado que solo podía ser detectado por algoritmos de aprendizaje automático analizando variaciones de energía. Si el mensaje era real, entonces no estaba hecho para ser oído, sino para ser decodificado por nosotros en este momento exacto de nuestra evolución tecnológica. Lo que significa que el objeto sabía que estaríamos observando, y tal vez que estábamos listos. El acto final del objeto, al menos el último que pudimos observar, fue el más aterrador. Después de meses de movimiento estable, el 3I Atlas cambió de trayectoria con precisión, no en una curva caótica, sino en un arco silencioso y controlado, que ahora lo llevaría fuera del sistema solar, no por el mismo camino por el que entró, sino por un ángulo más inclinado, como si se dirigiera a un punto de encuentro. Esta maniobra no podía explicarse por la gravedad. No estaba derivando, estaba partiendo con propósito. Los cálculos indicaron que esta nueva ruta lo llevaría a una región casi completamente vacía del espacio, sin estrellas, sin planetas, sin cuerpos gravitacionales conocidos, lo que planteó una posibilidad aterradora. Tal vez ese vacío no fuera vacío, tal vez fuera un punto de retransmisión, un lugar donde lo que sea que el 3I Atlas haya registrado pudiera ser entregado a otra cosa. Y así el objeto se fue, aún detectable, pero desapareciendo, silencioso, observándonos sin ojos, escuchándonos sin oídos. Vino, observó y se fue, dejando atrás solo preguntas, rastros térmicos y miedo. No encendió luces, no transmitió sonido, no alteró su rumbo hacia la Tierra, no envió señales. Pero lo que hizo el 3I Atlas fue mucho más perturbador. Llegó en silencio, se movió con propósito, absorbió nuestra atención y luego desapareció. Y cuando se perdió en el vacío del que vino, una realización fría cayó sobre cada observatorio, laboratorio y sala de control de la Tierra. No presenciamos un visitante aleatorio, fuimos estudiados. Porque todas las evidencias, las maniobras, los pulsos codificados, los materiales desconocidos, no apuntaban al azar, apuntaban al diseño, a la inteligencia, a la observación. Y si algo está construido para observar, entonces alguien, en algún lugar, está mirando. Tal vez probando nuestras reacciones, tal vez verificando si estábamos listos, o tal vez nunca se trató de nosotros. Pero nosotros vimos, y eso lo cambia todo. El James Webb no fue construido para capturar esto, fue diseñado para mirar al pasado, para estudiar estrellas nacidas hace millones de años, pero terminó capturando algo vivo en el presente, algo que no es de la Tierra, operando en nuestro tiempo, en nuestro sistema, más allá de nuestro alcance. Y tal vez, al hacerlo, abrió una puerta para la cual no estábamos preparados, porque ahora no hay forma de volver atrás. El silencio del cosmos fue roto, no por una transmisión, sino por una presencia. Y si el 3I Atlas era un mensajero, un explorador o algo completamente diferente, dejó una marca, un cambio en la percepción, una cicatriz en nuestro sentido de aislamiento. Ya no estamos solos, no porque hayamos hecho contacto, sino porque fuimos vistos. Y lo más terrible, nunca necesitó decir una sola palabra.